Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a presentar la cátedra de psicología. ¿Sí? Cátedra única, a diferencia de ayer, estuvieron o con DPCB o con DPCA. Psicología es cátedra única. Ahora los profes nos van a contar bien. Una cosa para hacerles acordar, seguramente ya lo tienen en cuenta, que las inscripciones abren el 7, ¿sí? De marzo, del 7 al 12. Se van a anotar a la comisión que ustedes quieran. Algo para que tengan en cuenta es que todos los días se van abriendo cupos, ¿sí? Porque por ahí ingresan el primer día, ven que están los cupos llenos, no se preocupen, que al día siguiente se abren nuevos cupos, ¿sí? Eso así hasta el 12. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna otra consulta particular, lo hablamos sobre el final. Y hoy nos acompañan Marcelo Fraseto, titular de la cátedra, María Chapero y Marisa Chamorro. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les quiero dar la bienvenida a la Cátedra de Psicología, a la Facultad, a la Universidad Pública, gratuita, libre. Y hoy habría que agregar la Facultad y la Universidad que no discrimina a lo diferente. Que acompaña al diferente, al que se percibe y se siente diferente. Yo quiero presentar algunos puntos de nuestro programa, comentarles qué vamos a trabajar en nuestro programa, que creo que aborda, les va a dar una idea precisa de algo, de una pregunta que creo que nos trae a todos acá a estudiar psicología. Y la pregunta de cómo funciona la mente. Básicamente es la pregunta clave, ¿no? No solamente la mente como algo, como un objeto abstracto, sino como esta cosa tan enigmática y poderosa que nos permite relacionarnos. O sea que también vamos a ver de qué se trata en nuestro programa, cómo funciona la mente, a ver que quizás a fin de año ustedes puedan dar cuenta de alguna idea más precisa, ¿no? De cómo funciona este instrumento tan poderoso, tan enigmático, tan conflictivo. No solamente conflictivo en la relación con nosotros, sino fundamentalmente en la relación conflictiva que tenemos con nosotros mismos. Es decir, vamos a tratar de mostrarles en nuestro programa ese conflicto, ¿no? Que el ser humano, lo que somos, es algo bastante complicado de entender. Entonces, por el momento decimos cómo funciona la mente, porque es un poco un término general, digamos, cómo se escucha este enigma, no cómo se dice este enigma, esta preocupación, esta pregunta. ¿Por dónde vamos a arrancar a conocer
un poco de esta mente, ¿no? Nuestra idea es arrancar por el principio, ¿no? Por el principio es, ahora se llama mente, supongamos, ahora en la actualidad podemos decirle mente, podemos decirle la subjetividad, el sujeto, la conducta, lo psíquico. Pero este término psíquico deriva de un término griego, psiquis, que los griegos estudiaban o hablaban de lo que para ellos era el alma. Es decir, que lo que para ellos era el alma, para nosotros va a ser lo psíquico. Es decir, tener este término, ¿no?, en griego, que es psique o psiquis, ¿no? Psicología deriva de ese término griego, ¿no? O sea que vamos a empezar por ahí. Es decir, todo lo que ellos, los griegos, los filósofos, hablaban sobre el alma, sobre la belleza, sobre la inteligencia, sobre la verdad, sobre el conocimiento, es como que nosotros le hemos expropiado, le hemos sacado un poco esos términos y esos conceptos y esas ideas, y la hemos traído para nuestro campo, el campo de la psicología. Es decir, que vamos a hablar de todos estos temas que en algún momento han hablado los filósofos, ¿no? Nosotros vamos a empezar por ahí. La cuestión es que, así como es interesante hablar de la mente, de la subjetividad, de la relación con el otro, es también conflictiva. Es un conflicto, un problema, porque no hay una sola forma de pensar qué es la mente, o qué es la subjetividad, o qué es lo psíquico. Esto es súper importante porque depende de cómo vos lo pienses, depende las intervenciones que vas a hacer. Y hay muchas maneras de pensarlo, ¿no? El tema es cómo nos guiamos. A ver, bien, nosotros vamos a proponer frente a lo psíquico, ¿no?, frente a la mente, como dos caminos, dos miradas bastante distintas, ¿no? Seguramente a lo largo de los años ustedes van a hacer su propia elección de cómo pensar este problema, este tema. Nosotros hoy vamos a empezar a trabajar con ustedes en un programa que les va a mostrar como dos caminos, ¿no?, diferentes. Y vamos a desarrollar uno de esos caminos un poco más. ¿Por qué? Y porque una mirada, una forma de pensar lo psíquico que elegimos en nuestra cátedra y que nos parece la que tiene la posta, o la que piensa mejor los problemas psíquicos que tienen los seres humanos, ¿no? Y porque además la hemos experimentado en carne propia, ¿no? Ya voy a llegar a nombrar ese camino, esa forma de pensar lo psíquico. ¿Por dónde? Decía entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles son los dos caminos que le vamos a mostrar, que le vamos a ofrecer en nuestro programa para pensar todo este complejo mundo de lo psíquico? Nosotros vamos a arrancar en nuestro programa, como decía, por el principio. Hubo un momento
en la historia, que se empezó a pensar la psicología como una ciencia. Como una ciencia, y esto, para que tengan una idea, en el contexto histórico, se puede ubicar más o menos, precisamente en Alemania, en mitad del siglo XIX. Estos primeros científicos que pensaron en la psicología como una ciencia, empezaron a estudiar la psicología como el estudio de la conciencia. Sí, la psicología era estudiar la conciencia. ¿Cómo? Y a través de los sentidos, los sentimientos, la voluntad, todos esos componentes eran sus objetos de estudio. Así que la psicología nace como ciencia estudiando estos fenómenos, ¿no? Fenómenos de la conciencia, de lo que de cómo se compone la conciencia, ¿no? Es decir, que lo psíquico fue pensado como lo consciente, ¿no? Lo que la conciencia produce, lo que pensamos. Así arranca la cosa. Entonces, vamos a detenernos en eso. Vamos a estudiar, vamos a detenernos en este momento histórico de nacimiento de la psicología como una ciencia, ¿no? Es decir, es el momento en que rescatamos, digamos, y armamos una ciencia llamada psicología que va a pensar lo que antes era patrimonio del pensamiento de los filósofos, ¿no? Ahí está. En la misma línea, la misma línea científica, pero mucho más actual, también vamos a estudiar cómo la psicología puede ser estudiada, o cómo la mente puede ser estudiada también dentro del campo científico por la neurobiología. Es decir, ¿cómo es posible cómo hacen los mecanismos neuroquímicos del pensamiento, de lo que sentimos, de cómo actuamos? Es decir, vamos a estudiar, si bien no somos biólogos moleculares, pero vamos a dar algunos elementos para que puedan ver cómo la mente puede ser estudiada a través de los mecanismos neurobiológicos del cerebro. Es decir, que las alteraciones mentales pueden ser estudiadas por mecanismos, por los problemas que suceden en los mecanismos neurobiológicos, neuroquímicos. Por lo tanto, la ansiedad se puede estudiar biológicamente, la depresión se puede estudiar neurobiológicamente, ¿no? Las conductas, para estudiar las conductas habrá que, y las conductas y las alteraciones de las conductas y de la mente, entonces hay que estudiar
cómo se altera el cerebro. Es decir, vamos a ver cómo hay cierta psicología que se adaptan a este modelo de pensar los problemas de la mente. Cuando nace como psicología y en la actualidad de cómo se piensa la mente y las perturbaciones de ella. Ahí no nos vamos a privar de hacernos también algunas preguntas, ¿no? Porque los problemas y alteraciones mentales tienen como causa un problema cerebral, o los problemas cerebrales causan problemas mentales, o las dos. ¿Cómo es la cosa? Es decir, vamos a intentar pensar este problema. También vamos a pensar, vamos a proponer, si es que solo los problemas neurobiológicos o cerebrales son la causa de los problemas mentales. ¿Son la única causa? ¿O acaso hay otras causas? Entonces, esta reducción de lo psíquico y lo mental a lo cerebral también tiene otra derivación, que es una reducción de pensar lo psíquico o lo mental como si fuera una computadora. Es decir, ese es otro modo también, otro modo de pensar la psicología, que nosotros también vamos a dar algunos avances sobre eso, porque es una psicología muy actual, ¿no? Que intenta también explicar los fenómenos mentales, ya no como si fueran solo problemas cerebrales, sino como si fueran problemas de una computadora. Es decir, pensar que la mente funciona como una computadora, es decir, una comparación en tanto la computadora procesa información y la mente también procesa información. Como las dos procesan información, entonces ahí hay una comparación muy fácil de hacer. Tenés el disco duro, que es el cerebro, y tenés los programas, que es la mente, ¿no? Entonces, esta reducción no hace de lo psíquico o de la mente pensado como una computadora, también nos va a hacer pensar si es que el humano funciona solo como un procesador de información. También no nos vamos a privar de hacernos preguntas sobre eso. Porque es posible que en muchas cosas funcionemos como computadoras, como máquinas, ¿no? Es posible que eso sea así. El tema es que si es que el humano funciona solamente así, si es que funciona como una máquina, o hay algo más. Es cierto que en algunos fenómenos es posible ver que funcionamos parecidos a las máquinas. Por ejemplo, el fenómeno del consumo, de la sociedad de consumo. Te presentan una imagen y el ser humano consume, ¿no? Hoy,
estamos atravesados por el mundo de las imágenes, y a tal punto que hay ciertos programas que van leyendo, es como si fueran leyendo tus propias necesidades, a tal punto que ya no necesitas ni siquiera buscar, ya lo tenés ofrecido, ¿no? Entonces, es cierto que en alguna medida funcionamos un poco como las máquinas, alienados a ciertas imágenes. Incluso hay imágenes que incluso hasta la vida íntima de las personas es posible ser manipulada, ¿no? Yo sé que funcionamos un poco con la información que nos brindan ciertas imágenes, ciertos contenidos, y las personas consumiendo pasivamente esas imágenes. Es decir, que hay un mundo en el cual vivimos como meros consumidores, como si fuéramos máquinas. El tema es si solo funcionamos así, y esto también vamos a intentar avanzar sobre estos puntos en el programa. La cuestión es que todas estas psicologías, la psicología de la mente que pensaban los primeros psicólogos alemanes, los psicólogos de la conciencia, los psicólogos que piensan que la mente funciona como una computadora, los psicólogos que piensan que la causa de los problemas cerebrales de los problemas mentales está en el cerebro. Hay como una especie de común denominador de que, ¿cuál es? De que es posible conocerse a sí mismo. Es posible el conocimiento de sí mismo, y cuanto más conozcas la mente, mejor vas a vivir y mejor decisiones vas a tomar en tu vida, ¿no? ¿Sí? Conócete a ti mismo para vivir mejor. Hay que conocer ese instrumento de la mente para poder vivir mejor, vivir más plenamente. Ese es el común denominador de toda esta psicología que yo les fui comentando. Eso lo vamos a ver, ¿no? Estas psicologías que ponen su eje de conocimiento en la conciencia, o también lo dicen en el yo. Yo sé quién soy, yo sé qué quiero, yo sé lo que pienso. Y la conciencia es la que me va a permitir conocer y sentir y hacerme sentir mejor. También vamos a ver que a principios del siglo XX, viene alguien que como que patea el tablero de esta idea de que lo psíquico es la conciencia, lo pone en cuestión, lo cuestiona, lo elimina, lo destruye. Es decir, alguien que va a decir que lo psíquico no coincide con la conciencia, con lo consciente. Este que viene a plantear que hay algo que es imposible de conocer en el propio psiquismo, en el núcleo de nuestro psiquismo, sería en el núcleo de nuestra mente, hay algo imposible de conocer. Este es el Sigmund Freud, quien viene a plantear esto, llamaba Sigmund Freud,
que viene a decir que hay algo en nuestro psiquismo, hay un núcleo, y si digo núcleo es porque estoy diciendo que hay algo muy importante. Lo más importante del psiquismo es desconocido para la conciencia. Y dice más, este intento de conocerse a sí mismo choca con algo muchísimo más importante. Él descubre, Sigmund Freud, que el ser humano no se conoce a sí mismo porque en realidad no se quiere conocer a sí mismo. Porque hay cosas de este sí mismo que no quiere saber nada. Y este no querer saber nada, esta imposibilidad de conocerse a sí mismo, lo lleva a que hay cosas que no puede dominar de su propio pensamiento, de sus propias emociones y de sus propias acciones. Hay toda una serie de acciones, deseos y pensamientos que no puede dominar. Se le imponen sin que los pueda pensar. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser si uno hace muchas cosas porque piensa, porque puede manejar sus emociones, porque puede manejar sus acciones, su voluntad? Y eso es cierto, hay muchas que uno hace. Por ejemplo, bueno, yo soy consciente que en este momento estoy acá, estoy dando una clase, mi voluntad me dio para bueno, tratar de estudiar, de pensar qué iba a decir, de armar un relato coherente, pero resulta que, supongamos, vengo y no puedo dejar de estar nervioso, y no lo puedo manejar. Y me sudan las manos, pero ¿cómo? Si yo estudié todo, me preparé, vengo preparando la clase, pero no, ya venía para acá y ya se me aparecían ideas de, y si me sale mal, y si me equivoco, y si, bueno, la gente se va desconforme. Son ideas que se me imponen, no las puedo sacar, ¿no? Y yo vi que mi conciencia, que quería pasarla bien, que está preparada, que sin embargo no puede responder, no puede dejar, no puede manejar, no puede ser dueña de esta emoción, de este nerviosismo, ¿no? que me hace poner ansioso, nervioso, y pasarla mal. Y así como eso hay la vida para el ser humano, ¿no? Una simple idea como tener miedo a una araña. Es decir, uno, si lo razona, si lo piensa conscientemente, un bichito, ¿qué te puede hacer? Es chiquitito. Pero hay gente que no la puede ver ni por televisión a la araña. ¿Por qué? Dice que hay como una especie de, en un momento se produce como un vacío en nuestro yo consciente y pensante y razonante, ¿no? La razón llega a un punto que llega a un límite. Entonces nosotros vamos a estudiar esto que le aparece, este problema que le aparece a la conciencia y al yo, que está tan seguro a veces de su ser, de su pensamiento y de su conocimiento, ¿no? Vamos a estudiar
este problema de la identidad, ¿no? De lo psíquico y lo consciente, lo psíquico y el yo como el yo sé quién soy, el yo soy, ¿no? Yo sé lo que quiero. Vamos a estudiar los problemas que le surgen a este psiquismo que se cree completo, o que se ilusiona con conocerse, ¿no? Fíjense, ya con decir, si uno dijera, por ejemplo, ¿quién soy yo? Ya retenga ya este enunciado, ¿quién soy yo? Fíjense que ahí hay uno que le está preguntando por otro que soy yo mismo. No sé si captan que ahí hay una división, ya nomás en decirlo, ¿quién soy yo? Hay uno que pregunta, que le está preguntando a otro, pero ese otro también soy yo, ¿no? Es decir que tenemos un psiquismo que es dividido, ¿no? No es una unidad sellada, ¿no? Y en esa división en la cual que nos constituye, esa división la vamos a estudiar en nuestro programa, le vamos a empezar a poner nombre y nos va a mostrar lo complejo que son, ¿no? Lo complejo que somos, y por esa razón nos cuesta tanto relacionarnos con nosotros, ¿no? Porque en realidad nos cuesta relacionarnos con esta propia división que portamos, que tenemos. Por ejemplo, esta no es la única división, ¿no?, que se le plantea al yo soy, ¿no?, al yo pienso, luego existo, que decía el filósofo de Kant. Cuando uno se mira al espejo, ¿qué ve? Una imagen, o sea, ¿y esa imagen de qué? De alguien, de una persona, porque no sabemos si somos nosotros. Cuando vos te mirás al espejo, ¿ves la imagen de alguien? Es mía, tuya. soy Bueno, eso, bueno. Una imagen tuya, bien. Eso, o sea que eso es un reflejo, una imagen tuya. ¿Y qué es esa imagen tuya? ¿Qué sos vos de esa imagen? ¿O qué es esa imagen de vos? ¿Ese es el yo o es una imagen de ese yo? Una imagen, un reflejo de ese yo, pero entonces, sí. Yo creo que es la caja donde corta mi persona. Una caja. Sí, es la caja que me dijeron para este mundo, pero adentro estoy yo. Adentro de esa caja. Una proyección. Bueno, eso es re interesante, ¿no? Porque hay algo de cierto y hay algo que no. Yo no estoy de acuerdo. Que sea como una caja, es cierto, es como una imagen claro, de la superficie corporal, pero es un reflejo, una imagen, ¿no? Pero uno dice, hay algo más. Ahora, hay algo dentro, comenta la compañera. Ahora yo les propongo otra cosa. ¿No es también cuando alguien habla con su más cercano, su pareja, su amigo, amiga, su padre, su hermano? Ese otro, ¿no le brinda también a uno un reflejo del yo?
de lo que uno es. No le dice a uno, vos sos, pero no, vos sos así, o vos sos asá, o no nos espejamos también en lo que el otro dice. No hacemos a veces cosas, de lo que queremos ser, de lo que somos incluso, y no queremos reconocer que somos, y a veces esa imagen te viene de otro, no del espejo de cristal, sino de los otros que a veces te funcionan como espejo, que te muestran una cara tuya que mucho no querés ver. Es decir, que también ahí tenemos una división, ¿no?, entre uno que se cree una caja, ¿no?, pero que en realidad también tiene que ver con las imágenes que te devuelve el otro. O sea que entonces uno no es una caja, también se constituye, también es por las imágenes que el otro te da de vos, y a las cuales uno también trabaja para satisfacer, porque a veces uno quiere ser como otro, a veces uno se refleja o se identifica o quiere ser como otro, entonces trabaja mucho por ese otro, ¿no?, al cual idealiza. Entonces dice Sigmund Freud también que cuanto más conocemos a nuestro yo, más nos damos cuenta que en realidad este yo es otro. Es otro. Nada más que no lo sabe, ¿no? Entonces, este Sigmund Freud, que viene a patear un poco el tablero, decía antes, de este conócete a ti mismo, ¿no?, que empieza a encontrar y a descubrir que hay en el propio psiquismo un agujero, un núcleo que nos comanda, que piensa sin que la conciencia lo piense, es decir, que piensa por sí mismo y que nos determina mucho más que lo que determina la conciencia a lo psíquico. Entonces vamos a estudiar también eso, ese componente que Freud lo llama inconsciente, e inventa un dispositivo llamado psicoanálisis para poner ese núcleo oscuro a la luz. Vamos a trabajar en nuestro programa el cómo lo descubre, qué fenómenos él empieza a observar, y fenómenos que están incluso en la vida cotidiana de todos los humanos, cómo empieza a observar que ahí hay algo que ya no responde al pensamiento consciente, sino que tiene otras leyes de funcionamiento. Bueno, eso también lo vamos a estudiar en nuestro programa, ¿no? A eso nos vamos a dedicar, a estudiar mucho, ¿no?, porque nos parece que representa para nosotros un poco mucho más precisamente la esencia del humano, que la esencia del humano no es solo el pensamiento consciente y el yo soy y el yo puedo y el yo sé lo que quiero, sino todos estos otros fenómenos que viven y trabajan al margen de la conciencia, pero que nos determinan de forma muchísimo más tajante en nuestra vida. Lo vamos a estudiar también en los fenómenos que producen, ¿no?, en los fenómenos como los síntomas, ¿no?, que son las alteraciones, ¿no?,
donde de lo psíquico, donde se puede ver funcionando este fenómeno del inconsciente. Bueno, no, bueno, quería retomar algunas cosas que planteó el profesor Marcelo, con relación, porque él arrancó hablando de nuestra facultad, ¿no? Y habló de lo inclusivo, ¿no? Y desarrolló cuestiones que tienen que ver con nuestro programa, donde nos propusimos una tarea bastante compleja, ¿no? Porque es recuperar, como él planteaba, ¿no? 2500 años de pensamiento occidental. Los filósofos clásicos de la antigua Grecia ya se planteaban estas preguntas que vienen trabajando, ¿sí? Y compartiéndoles, y nosotros retomamos estas preguntas que siguen vigentes hoy, ¿no? Y que no tienen una respuesta única, la pregunta por el alma, ¿sí? En sus orígenes. Pero no solamente vamos a trabajar los orígenes, ¿sí? de la psicología, los orígenes de la pregunta por el alma, los inicios de la psicología científica, los inicios del psicoanálisis, sino que también vamos a trabajar sobre los inicios de nuestra carrera, ¿sí? Y recuperar la historia, ¿no? De dónde venimos. Somos la primera carrera de psicología que se creó en nuestro país. Eso es motivo de mucho orgullo para nosotros. Nos parece que es fundamental recuperar cómo surge nuestra profesión, ¿sí? En nuestro contexto, porque tiene que ver con todo un proceso de trabajo, de luchas, de proceso de pensamiento y de construcción colectiva, ¿sí? Que nos llevó hoy a tener la primera carrera de psicología de nuestro país, creada en 1955. Cómo surge eso y todos los avatares a partir de los cuales también llegamos a tener muchos años después, ¿sí? Y con la recuperación de la democracia, a partir del año 1983, nuestra ley de ejercicio profesional. Entonces, hay toda otra unidad de nuestro programa que retoma estas cuestiones, ¿sí? Que entendemos que son fundamentales para que podamos pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la salud mental, ¿sí? En una comunidad, cómo surge y cómo fue pensado originalmente esa intervención desde el campo de la salud mental, por qué fue necesaria, cuáles eran las demandas de nuestra comunidad, que es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos, ¿sí? Es una pregunta que como facultad nos hacemos hoy mismo, ¿no? En el marco de la reforma de la Constitución Provincial, por ejemplo, ¿sí? Nos estamos dando esos tiempos de poder pensar e incluir a la comunidad, además, en ese proceso de pensar cuáles son las cuestiones que son necesarias, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, en el artículo 19 de nuestra Constitución Provincial que tiene que ver con la salud. ¿Cuáles son esas cuestiones que tienen que estar garantizadas? Entonces, hoy tenemos que seguir preguntándonos, así como nos seguimos preguntando por esas mismas cuestiones, reformuladas, con hoy un montón de tecnología que nos permite hacer un montón de estudios, pero son esas mismas preguntas que la sociedad occidental viene sosteniendo desde hace 2500 años, ¿sí? También tenemos que seguir preguntándonos, así como surgió hace... en 1955 se inventó esta invención que es el psicólogo, la psicóloga en nuestro país, ¿sí? Que surge a partir de una demanda de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son las demandas que hoy tiene nuestra comunidad, ¿no? Y en eso enlazar con la cuestión del inclusivo que hablaba el profesor al inicio, ¿no?
somos una universidad pública y en ese sentido entiendo que es nuestra responsabilidad también, bueno, pensar cuáles son las necesidades que tiene nuestra comunidad, es nuestra responsabilidad poder alojar de la mejor manera posible y acompañar las trayectorias estudiantiles, en este caso acompañarnos en estos procesos de lucha, porque realmente la universidad pública está siendo muy atacada, pero bueno, en este contexto, y más que nunca, creo, ¿sí? Tenemos que poder pensarnos como lo hemos hecho siempre, porque estamos pensando un proyecto de facultad, ¿sí? Y una cátedra que se inserta en ese proyecto de facultad, ¿qué es la facultad que queremos? ¿Cómo es la facultad que queremos? Bueno, ¿cuál es la cátedra que nosotros queremos? Sostenemos una cátedra, ¿sí? Donde la construcción, ¿sí? De un programa, donde la planificación de las clases, donde el trabajo es democrático, ¿sí? Estamos en una facultad que es democrática. El gobierno de nuestra facultad, ¿sí? Surge, ¿sí? A partir de las elecciones. Ahora pronto vamos a tener, primer año todavía no vota, pero elecciones estudiantiles, elecciones no docentes, elecciones de graduados y graduadas, elecciones no docentes, y el gobierno de nuestra facultad es democrático y está compuesto por todos los claustros, ¿sí? Que tenemos que pensarnos, ¿sí? Como unidad frente a la situación que estamos transitando, pero también en el día a día, en el proceso de construcción de conocimiento y de aprendizaje. Lo que quiero plantear es que nosotros y nosotras como docentes estamos disponibles, ¿sí? Y creo que estamos sistemáticamente pensando cuál es la mejor manera de acompañar, ¿sí? los procesos de cada uno y de cada una, que son muy singulares, muy distintos, ¿sí? Por particularidades específicas de la historia singular de cada uno y de cada una de ustedes, ¿sí? Por situaciones de discapacidad, por situaciones familiares, por situaciones laborales. ¿Qué es lo que quiero marcar, ¿sí? En esto de que estamos disponibles? Hay un ingreso, a pesar de que no somos tantísimos, hay un ingreso importante, ¿sí? Y las comisiones, luego, cuando comencemos las clases, no son comisiones pequeñas que nos permiten a lo mejor tener un diálogo más singularizado. Entonces, es fundamental, y por lo menos hablo por la cátedra de psicología específicamente, ¿no? Y por todos mis compañeros y compañeras, que ustedes puedan acercarse, que sepan que estamos disponibles, que estamos con la disponibilidad para acompañar los procesos y las necesidades que cada uno y que cada una tenga, ¿sí? Y que no somos adivinos y adivinas. Entonces, en esto de que, bueno, cómo pensamos también la construcción del conocimiento, y no es un aprendizaje bancario, a lo mejor alguna vez han escuchado, o incluso en la secundaria, esto de que, bueno, no es el docente que tiene los conocimientos y los imparte, pretendemos, ¿sí? Estudiantes activos y activas que se comprometan con sus propios procesos y que puedan aportar su experiencia, sus lecturas y que podamos construir juntos, ¿sí? En el proceso durante el año del trabajo que realizaremos en conjunto. Pero bueno, nosotros no podemos, así como nunca sabemos, como psicólogos y como psicólogas no sabemos nada acerca de esa persona que viene a pedir ayuda, que nos dice que está padeciendo, que le están pensando en determinadas cosas, tampoco sabemos de ustedes y sus historias singulares. Por eso es importante, ¿sí? Que se animen a compartir, aunque algunos tenemos cara un poco más seria, como el profesor Fraceto, yo. Marisa no tiene tanta cara seria, pero sí compartimos algo, ¿sí? Que es esta disponibilidad, ¿sí? De estar para poder acompañar de la mejor manera posible, buscando la vuelta, porque como siempre dice nuestra decana, ¿sí? Si alguien no estudia psicología es porque su deseo no va por ahí, y el objetivo de nuestra es ese, ¿sí? Que si alguien realmente desea estudiar psicología lo pueda seguir haciendo y que nosotros podamos estar ahí para acompañarlo. Bueno, sí, bueno, presentarme, Marisa Chamorro, si soy la de la cara más simpática o más
Está Maru también, sí, Maru también, compartimos. Sí, no, me quedaba pensando, no es verdad esto, no es una facultad en donde el reconocimiento del otro está presente, ¿no? Tal cual, y bueno, sí, necesitamos de ustedes para poder saber por dónde andan, ¿no? Y me quedaba pensando también a partir de lo que dijo Mariel y de lo que dijo Marcelo, que bueno, el psicoanálisis tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Y vos un poco, Mariel, traías esto, ¿no? De poder preguntarnos por las cosas, no dar las cosas incluso de la cultura por sentadas, ¿no? Esto que tiene que ver, por ejemplo, con la ampliación de la conciencia, es muy del día de hoy. Hoy yo lo escuchaba en la radio eso, en un programa, ¿no? Hay que ampliar la conciencia para poder ser dueño de uno mismo, ¿no? Cómo el psicoanálisis nos permite este tipo de lecturas y también las que planteaba Marcelo, ¿no? En relación a cuál es la estructura del aparato psíquico, cómo está constituida la mente, ¿no? Y también un método de tratamiento, que es un poco el texto que tenemos ahí en la cátedra. Así que no, eso, presentarme, darle la bienvenida y bueno, paso. Ahora, fíjense qué buen ejemplo de lo que acababa de comentarles del espejo del otro, ¿no? Fíjense que mis compañeras, si yo me mirara en el espejo de mis compañeras, dirían que no soy simpático, ¿no? Han de decir que soy un tipo serio. Ese es el espejo, ¿no? Yo que creía que era súper simpático, si me miro en ese espejo, me deprimo, me deprimente, ¿no? Fíjense entonces cómo es este tema de que el sujeto se constituye también en relación a muchos espejos, ¿no? Así que bueno, bienvenido el ejemplo, y quería retomar algo que comentaba Mariel, que es algo que surge también generalmente creo en los prácticos, en los primeros encuentros, que no se puede ser pasivo en el estudio, ¿no? Como que no se puede ser como un depósito, un receptor pasivo. Es todo un tema ese, ¿no? Nosotros creo que podemos dar como, o sea, me animaría a comentar a algunas reflexiones, algunas cuestiones que yo vengo pensando en relación a cómo estudiar, que supongo que es toda una pregunta para ustedes, ¿no? Que también, como que, bueno, se inician, para los que se inician en una carrera universitaria. Digo que es todo un tema porque hay una clave para nosotros, tenemos ya algo de experiencia. Hay una clave que es que si es posible que uno se pare frente a una clase, a un texto, con cierta curiosidad. Con curiosidad. La curiosidad es la clave del aprendizaje. Es clave. Porque eso no quiere decir que si uno repite concepto, no puede aprobar. De hecho, se aprueba en una materia repitiendo. Es posible. Tiene un trayecto corto la repetición, creo yo, ¿no? Puedes repetir algunas cosas, pero no vas a aprender demasiado. El tema es que la curiosidad, no es natural, no es algo que salga así naturalmente, la tengamos todos, sino que hay que ver si es posible por lo menos detenerse en algunos momentos del texto o de lo que alguien dice. Detenerse en el sentido de, bueno, a ver, ¿qué dijo? O en una palabra, porque palabra que uno no se detiene y no sabe el significado, o un concepto que no se detenga, que no lo deconstruya, que no abra, y posiblemente lo termine repitiendo. Yo sé que es difícil porque
no solamente vamos a abordar conceptos que son difíciles, sino porque van a escuchar términos de la vida común que desconocen su significado, quizás. Lleva todo un tiempo enriquecer ese vocabulario. Y además decía que no es la curiosidad, que creemos que es clave para el aprendizaje, no está presente a la mano. ¿Por qué? Porque yo creo que uno no quiere saber, quiere ya haber sabido. Y romper eso lleva tiempo, no es fácil, bueno, pero es la clave, es la clave. En la medida que puedan curiosear el texto, es decir, no quedarse con el subrayado para repetir lo que dice el texto, sino intervenirlo, ¿no? Es clave porque hace que el proceso de aprendizaje, como decía María, no sea uno un simple receptor pasivo, ¿no? De eso. En un mundo donde la tecnología por ahí nos lleva exactamente para el otro lado, como les decía antes, está lo que se llama el algoritmo, ese famoso algoritmo que ya te da la cosa sabida, ya sabe lo que vos querés, no te hace falta ni buscar porque ya te lo da servido. Eso, ¿cómo hacer, no? Para quebrar eso. Bueno, yo creo que también la tecnología es fantástica para curiosear, ¿no? Y que me parece que, vuelvo a decirlo, es la clave. Ojalá puedan detenerse a curiosear, ¿no? Sobre lo que no sepan, sea una palabra, sea un concepto, sea lo que sea, ¿no? Pero que les abra esa curiosidad, porque ahí uno empieza a ponerse activo. Y ahí aprende, ahí se aprende. Los escuchaba. Les cuento también en el cuadernillo De ingreso se van a encontrar con dos textos, si se quedan también entusiasmados con lo que fueron escuchando hoy. Uno que tiene que ver con historia, que seguramente después lo van a ver en psicología, que es de Antonio Gentile, una cronología para la historia de psicología, está en el cuadernillo. Hoy vamos a trabajar en comisiones en función de ese texto y también en relación a la importancia de conocer la historia, ¿sí? Así que quédense. Y después hay otro texto que se llama Una dificultad en el psicoanálisis, también en el cuadernillo de Sigmund Freud, en relación a esto que fueron relatando del inconsciente, ¿no? Por si quieren seguir ahí, van entusiasmados por seguir leyendo. ¿Hay alguna Preguntas, vamos a tomarnos unos minutos para que, bueno, esto, ser activos como decían los profesores. Lo que sea, no se limiten a sea una respuesta, una pregunta correcta, no estamos para eso también. Sí, puede ser sobre la modalidad del programa, de los exámenes, no sé lo que quieran, pueden preguntar, o sobre los temas que hablamos. No sé muy bien cómo expresarlo, pero sí me gustaría saber, por ayer me dijeron que algunas materias eran con parciales, otras con finales solamente, o sea, saber más o menos cómo viene la mano en el sentido del examen y la regularidad y eso. Sí, nosotros tenemos dos parciales que tienen que estar aprobados. Tienen cada uno su respectivo recuperatorio. Y hay posibilidad de promoción, pero bueno, tienen que sacar un 9, ¿cierto? Sí, se llama
llama promoción sin examen, es un coloquio, si lo rinden entre 3 y 5 personas, pero para acceder a esa modalidad de examen tienen que aprobar los 2 parciales con 9, sin recuperatorio. Es posible, hay muchos que lo hacen, ¿no? Entonces eso es una forma ya de aprobar la materia, pues se va al coloquio con algún tema que les propongamos. Y si no, iría al final, digamos. Y es grupal, sería, ¿no? Grupal entre 3 y 5 personas. ¿Cómo? 75% de asistencia para regularizar. Una pregunta, ¿afectan los paros al 75% de asistencia? No, es de la asistencia efectiva, digamos, no de las clases. Vos venís y te dicen, sí, pero el paro no cuenta como ausente. Me habían preguntado eso. Disculpe, yo sobre un temita que me quedó correcto. La clave de la curiosidad que estaba diciendo usted, ¿tiene algún consejo que nos podría dar a nosotros como que empezando de poder tener un poco más de curiosidad en algunos de los textos que son un poco más difíciles de comprender o algún consejo alguno? Sí, yo te daría un ejemplo. Yo muchas veces, por ejemplo, ¿no? Repetí, porque así lo leí, lo estudié, que psicología venía de psiquis, ¿no? Incluso de psique, del griego psique. Pero no hace mucho tiempo me dediqué a curiosear cómo se escribía en griego, ¿no? ¿Cómo para escribir? Me detuve en eso, ¿no? Miré que lo repetí muchas veces por año, pero como tengo un amigo griego, se me apareció la curiosidad ahí y nunca lo había, pero bueno, está bueno, a lo mejor, bueno, lo retome, no importa, lo retome en el teórico de la mano, lo retome en el teórico porque me aprendí las letras griegas. Vieron que hay una letra griega que es psi, ¿no? Bueno, es clave esa letra griega, pero también me enteré de que hay varias i, así como en el francés hay varias e, en el griego hay varias i, ¿no? Y este término, estas letras en griego, quieren decir psihi, hay una J, ¿no? Son 4 letras griegas, ¿no? Pero lo digo porque a mí también me pasa de repetir a veces, y en un momento uno se detiene, a ver, pará, ¿y por qué? ¿Y por qué eso así? A ver, uno tiene que decir, encontrarle la falta, sería, a lo que está leyendo. No sé si se entiende. La falta, quiero decir, la falta que le hace a uno eso que no sabe, ¿no? Evidentemente a mí me hizo falta en algún momento y algo me produjo la curiosidad o el deseo de llenar ese agujero en mi saber, sería. De llenar ese agujero de, bueno, ¿y por qué? Psique en griegos, ¿por qué psique y por qué, de dónde viene ese término, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se escribe? ¿No? Perdón, creo que la curiosidad tiene que ver con el deseo y tiene que ver con el inconsciente, digamos. Todo lo que estuvimos hablando hoy, bueno, quizás para algunos sea más fácil estar curiosos ahora, para otros a lo mejor sea dentro de un tiempito. Creo que estar abiertos a estos conceptos ya es un montón.
Son conceptos frente a los que a veces hasta nos cerramos, ¿no? Porque tienen que ver con nuestras propias resistencias, que es un término que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, bueno, es todo un tema abrir esa curiosidad, pero bueno, están acá por algo. Así que de a poquito se va a ir abriendo y es apasionante, sería. Esto es una profesión, una carrera que no te aburrís nunca, porque siempre tenés que estudiar y siempre, mientras esté prendida, encendida esa curiosidad, vas a estar enganchado, seguro, ¿no? Sí, porque te vas a encontrar que vas a leer un texto que ostensiblemente está claro. ¿Qué es ostensiblemente? La pasás o te detenés. La tenés al alcance de la mano, la posibilidad de... Pero te tiene que hacer falta eso, ¿o no? Por eso uno, digo, tiene que luchar contra esto de no querer saber, sino querer haber sabido ya. ¿Vieron? Hay un para mí, un maravilloso video de Capusotto. Hay un personaje que se llama Juan Carlos Pelotudo, que él se pone, por ejemplo, él quiere tener minitas, es lo único que le interesa. Entonces se pone a tocar el violín, pero se pone y dice, es imposible esto, es horrible este instrumento, así para nada, se la agarra con el instrumento y después aparece que, bueno, aprenda en 4 lecciones con Luis Barrionuevo o con Nelson Mandela a tocar el violín. Y aparece tocando el violín. Sí, es un poco, a veces, Juan Carlos Pelotudo, ¿no? Porque se la agarra, claro, con el texto y quiere rápidamente saber lo que, bueno, lleva a un trabajo. Es un trabajo intelectual. Y un trabajo intelectual cansa, ¿no? O sea que tiene un poco de trabajo y también un poco de, bueno, la motivación y el placer que te da cuando vos le encontraste la vuelta a algo. Y la forma que lo vas a saber, hay un consejo también, hay una forma muy clara de saber si lograste entenderlo, que es poder explicárselo a otro. Si lo pudiste explicar, lo tenés, te lo apropiaste, ya es tuyo. Si no lo podés explicar, volvé otra vez. Vas a tener que volver otra vez. Perdón, con eso te aprovecho para mencionarles que hay consultas, por esto de explicarle a otro, ¿no? Creo que el espacio de consulta es fundamental para hacer eso. Venir con cada docente, explicarle qué entendí del texto. A lo mejor no hay pregunta, pero en el contarle al otro ahí van a aparecer dudas y bueno, es un muy buen espacio y hay un montón. Son los miércoles, pero tienen desde las 8 de la mañana hasta tarde a la noche consulta. Sí, los docentes van a estar acá esperándolos, digo, no es que... así que ténganlo en cuenta, hagan las consultas acá, no se vayan a pagar por fuera, a docentes por fuera, tienen un montón de horarios acá, aprovechen esas instancias. Bueno, y después quería agregar esto como algo más técnico, como también tener paciencia, porque tenerse paciencia, ¿no? Como esto, bueno, de leer rápido, no, hay que tomarse el tiempo de detenerse en esas palabras que no se entienden, esto, buscar, ahora tienen la facilidad de, o por ahí mejor no tenerlo cerca del celular, pero y agarran el diccionario, el de antes. Pero es eso, como darse tiempo, ir, aunque sea, entendieron un párrafo al principio, un texto nuevo que nunca, bueno, es un montón, a ver, ¿sí? Antes que leer a las apuradas y decía, lo terminé, pero ni idea. A mí me parece que se puede disfrutar mucho más
el texto cuando uno no empieza a intervenir, cuando uno empieza a ponerse activo sobre ese texto. Si no es un plomazo, no entendés nada de qué hacer. Cuando no entendés nada, es así. O agarrar el celular. A los 10 minutos está agarrando el celular porque está aburrido. Ahora, si empezás a intervenir, si empezás, me parece, a agarrar el gustito. Sí. Cierto tema tenga, digamos, curiosidad, piense que está mal en cierto punto, Que uno cuestione el texto, el pensamiento, lo que está escribiendo, lo que está leyendo. Sí, puede ser. Puede ser que uno, eso, no esté de acuerdo, hay que estar. Para no estar de acuerdo hay que argumentar, ¿eh? Hay que, digamos. Buenísimo. Acá sí, eso es posible, no hay verdades absolutas acá, ¿no? Acá no es ninguna religión, así que, bienvenida, acá le hacemos, digamos, honor a la diferencia. ¿Los parciales son escritos o orales? Escrito. Acá hay una chica que quiere preguntar. El secretario. Una consulta. En los paneles usados figura de manera visual ambos planteos. Práctica de 1930 de una, teórico de 21 de quedando la teoría después de la práctica. Lo llamado en una clase se necesita para la otra, parece distinto, más que tal como así. No sé, como qué importancia necesita tomar una clase teórica en la práctica. El orden de los teóricos. No importa el orden. Los prácticos son obligatorios, los teóricos no son obligatorios, son necesarios. Pero no importa el orden, uno puede ir a otros teóricos, a varios teóricos y formalizar en un práctico. Hay gente que ha ido a varios prácticos también. Hay gente que tiene tiempo y mucho deseo, pero uno está en un práctico que es el obligatorio, donde hay que cumplir con una asistencia que es el 75%, donde se rinden los 2 parciales escritos, y después el teórico, que puede tomar cualquier teórico, el de las 8 de la mañana, el de las 10, el de las 14, el de las 18, el de las figuras del 30. Cualquier teórico o todos, si lo desean, pueden cursarlo, le va a venir buenísimo. Y cursar un teórico con los profesores de la cátedra, de cada cátedra, yo creo que es una cuestión ética básica, digamos, ¿no? De un estudiante universitario. Porque si no viniera alguien a un teórico y solo concurriera a un práctico de 2 horas por día, a mí se me ocurre que mi sobrino que va al jardín, mi sobrino nieto que va al jardín va 4 horas, es decir, va más él al jardín que un estudiante universitario, sería, que va 2 horas, no puede ser, ¿no? O sea que, ¿no? Teóricos y prácticos es algo mínimo para empezar a hablar de poder entender la complejidad de lo que nosotros le vamos a plantear. Es mínimo. Mínimo. Piensen en ese ejemplo, ¿no? Al práctico es obligatorio. Sí, no quiero decir si un
fijo un horario teórico, viene siempre en ese horario y no hace falta venir solamente una vez para quedar fijo en ese horario. No, vos venís Cuando pueda. preferentemente una vez por semana. Te va a convenir hacerlo con el mismo docente porque Sí, el sí. pero si una vez te pasa que estuviste enfermo, te pasó algo, podés ir a otro y no perderte temas. En general se va bastante, digamos, vamos bastante al unísono con los temas, tratamos al menos. Así que se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se pide también asistencia a un 75% o el porcentaje que sea a los teóricos para promocionar? No hay asistencia a nuestro, no hay obligatoriedad. Por lo menos en esta. En esta materia no. Después fíjense en cada una, porque hay en otras que sí. Así que ojo con eso. Todas esas dudas las vamos a ir resolviendo los primeros días de las primeras semanas de clase. Quédense tranquilos y tranquilas que estamos para eso. ¿Sí? Bueno, Gracias por escucharnos. gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, ¿no? en las comisiones. Así que, bueno, esperamos que tengamos un lindo año de trabajo, ¿eh?